Hola, muy buenos días. Hoy voy a hablarles sobre un tema fundamental dentro de la educación y la pedagogía moderna, el conductismo y el constructivismo. Son dos teorías del aprendizaje que han marcado profundamente la forma en que entendemos, cómo aprendemos y cómo enseñamos. Este análisis se basa en el trabajo de Rosita Ulate Sánchez, titulado Conductismo versus Constructivismo, sus principales aportes en la pedagogía, el diseño curricular e institucional en el área de las ciencias naturales, publicado en la revista Ensayos Pedagógicos en el año 2012. La autora se propuso a comparar estos dos grandes enfoques, el cual sería el conductista y el constructivista, para entender cómo influyen en el diseño curricular, en la planificación y sobre todo en la práctica pedagógica, especialmente dentro del campo de las ciencias naturales. Los fundamentos teóricos de ambas posturas, sus principales exponentes, algunas de sus diferencias, sus aportes en la pedagogía y cómo pueden convivir dentro del proceso educativo en las instituciones. Ahora vamos a hablar de algunos fundamentos epistemológicos que tiene el conductismo y el constructivismo. Para empezar, es importante que comprendamos qué significa el fundamento epistemológico. La epistemología es la rama filosófica que estudia cómo se origina y valida el conocimiento. Por lo tanto, cuando hablamos de fundamentos epistemológicos del constructivismo o del conductismo, nos referimos a cómo cada uno entiende la forma en la que el ser humano conoce, aprende y construye la realidad. Es una pequeña definición del fundamento epistemológico. Ahora vamos a ver lo que sería el conductismo. El conductismo tiene sus raíces en el realismo, el empirismo, el positivismo y el pragmatismo. Desde esta visión, el conocimiento se obtiene a través de la experiencia directa y la observación de los hechos. Lo que no puede observarse o medirse no puede considerarse conocimiento científico. Autores como Aristóteles, Francis Bacon, John Locke ya planteaban que el aprendizaje comienza con la experiencia y que la mente humana es como una hoja en blanco, que se va llenando con los datos que recibimos del entorno, y así, para el conductismo, el aprendizaje se entiende como una respuesta observable a un estímulo externo. Si un estudiante repite correctamente una conducta o alguna respuesta, esto significa que ha aprendido. Por esto, este enfoque valora la objetividad, la mediación y la repetición, elementos muy usados en la enseñanza tradicional. En la instrucción paso a paso, ¿a qué nos referimos con enseñanza tradicional? A que un docente vaya dictando y el estudiante vaya escribiendo o vaya aprendiendo, pero no tan rigurosamente. En cambio, el constructivismo, por su parte, se fundamenta en una visión más subjetiva y social del conocimiento. Nace como una crítica al realismo y al empirismo, afirmando que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción personal. El constructivismo sostiene que cada individuo interpreta el mundo desde su propia experiencia, sus creencias y su contexto social. El aprendizaje, por tanto, no se recibe, sino que se construye activamente. ¿A qué nos referimos con que se construye activamente? A que el mismo estudiante con sus mismos medios diga: yo quiero aprender sobre de lo que me está enseñando el profesor, o yo quiero, o tiene una visión muy diferente a lo que sería el conductismo, que sería como solo rayar en el tablero y así. Algunos autores del constructivismo sería Protágoras, porque desde una antigüedad ya señalaba que en todas las cosas hay dos razones contrarias, es decir, que la verdad depende de la interpretación humana. O sea, nos referimos a que no hay una verdad absoluta, no todos tenemos una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque el mismo constructivismo está afirmando que el conocimiento no es una copia de realidad, sino una construcción personal, que cada uno podemos construir nuestro conocimiento. Esta idea, la de Protágoras, con pensadores modernos como Vygotsky y Piaget y algunos otros, quienes explican que el conocimiento se forma en la interacción entre el individuo y su entorno. Desde esta perspectiva, el investigador o el docente no puede ser totalmente neutral. ¿Por qué? Porque siempre va a influir en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
El estudiante deja de ser pasivo para convertirse en un protagonista o en alguien más activo de su propio aprendizaje. Ahora vamos a hablar de los principales exponentes o principales representantes de ambas teorías. Algunos de los exponentes del conductivismo, entre los más importantes tenemos a Ivan Pavlov, John Watson y B.F. Skinner. Por parte de Ivan Pavlov, conocido por su famoso experimento con perros, donde descubrió el condicionamiento clásico. Él mostró cómo un estímulo neutro, como el sonido de una campana, podía provocar una respuesta automática como la salivación cuando se asociaba repentinamente con la comida. John Watson, considerado como el padre del conductivismo, él llevó las ideas de Pavlov a la psicología y afirmó que la conducta humana puede estudiarse científicamente sin necesidad de analizar la mente o los pensamientos. Propuso que toda conducta puede ser modelada mediante estímulos y respuestas. Por parte de B.F. Skinner, quien desarrolló el condicionamiento operante, a diferencia de Pavlov, Skinner planteó que las personas aprenden según las consecuencias de sus acciones. Si una conducta es recompensada, es más probable que se repita, y de ahí nacen conceptos como el refuerzo positivo o el refuerzo negativo. Estos autores dieron origen a métodos de enseñanza estructurados, repetitivos y basados en el control del ambiente, con el objetivo de lograr unas conductas específicas. En algunos exponentes del constructivismo. También en el otro extremo tenemos el constructivismo, representado por Jean Piaget, quien explicó cómo los niños construyen su conocimiento a través de procesos de asimilación y acomodación. Él propuso diferentes etapas del desarrollo cognitivo y afirmó que el aprendizaje se da cuando el estudiante reorganiza mentalmente lo que ya sabe para adaptarse a las nuevas experiencias. Lev Vygotsky, quien desarrolló el constructivismo social, según él, el aprendizaje es un proceso social que ocurre mediante la interacción con los demás en un entorno social, y también introdujo el concepto de zona de desarrollo próximo, donde el estudiante aprende con la ayuda de ya sea de un adulto o un compañero más experimentado. David Ausubel, creador del concepto de aprendizaje significativo, que ocurre cuando los nuevos conocimientos se relacionan con los que el alumno ya posee. Jerome Brunner, que destacó el papel del descubrimiento y la motivación en el aprendizaje, y tenemos también autores posteriores como Novak, Cayley, von Glasersfeld, que refuerzan la idea de que el aprendizaje es un proceso activo, social y personal. Algunos aportes que tiene a la pedagogía serían como algunas teorías que vamos a mencionar, que sería aporte del conductismo a la pedagogía. El conductismo propone una pedagogía basada en la modificación de conductas observables, o sea, que su objetivo es controlar y predecir el comportamiento a través de la manipulación de estímulos y refuerzos. En el aula sería como planificar objetivos específicos y mediables, evaluar el aprendizaje con instrumentos cuantitativos como exámenes o listas de control, avanzar de lo simple a lo complejo siguiendo una secuencia lógica, y reforzar positivamente las conductas correctas. Este enfoque tuvo mucha influencia en la educación tradicional, especialmente en la enseñanza de habilidades básicas y en la instrucción repetitiva. Aportes del constructivismo a la pedagogía también tiene algunos bastantes que aclarar, que sería que el constructivismo, en cambio, se centra en una pedagogía constructora de sentido. ¿A qué quiere decir esto? Que el alumno no solo recibe información, sino que participa activamente en su proceso de aprendizaje, y las estrategias más utilizadas son el trabajo colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos o problemas, las evaluaciones integrales, donde se analiza el proceso y no solo los resultados, y la reflexión constante sobre lo aprendido. La pedagogía constructivista busca desarrollar no solo conocimiento, sino actitudes, valores y habilidades para aprender a aprender. Algunos aportes al diseño curricular e institucional, que en el campo del diseño curricular sería que ambos enfoques aportan elementos complementarios, desde el conductismo, que sería alguno de ellos, que sería
el currículo se diseña por objetivos y se evalúa con criterios cuantitativos. También otro, el estudiante cumple un rol pasivo y el profesor dirige el proceso. Las actividades se organizan en secuencias lógicas, de lo simple a lo complejo, y se utilizan refuerzos, prácticas constantes y control de avance. También por parte del constructivismo tenemos que en el currículum se basa en procesos cognitivos y subjetivos, no solo en resultados. El aprendizaje está centrado en el estudiante y el docente actúa como guiador o facilitador. También se promueve la interacción, la creatividad, el descubrimiento y la resolución de problemas. Las evaluaciones son más integrales, valorando tanto lo que se sabe como lo que no se sabe y también lo que se llegó a saberlo. En el enfoque desde el conductismo, el tipo de diseño es útil para desarrollar aprendizajes concretos y técnicos como la memoración o el dominio de procedimientos. En cambio, en el del constructivista, este enfoque busca formar personas críticas, reflexivas y autónomas, capaces de aplicar el conocimiento en contextos reales. Algunas de la aplicación en las ciencias naturales, la autora resalta que en el área de las ciencias naturales ambos enfoques pueden coexistir de manera complementaria. El conductismo aporta el rigor del método científico, la observación, la medición y la experimentación. Por ejemplo, cuando un estudiante sigue paso a paso un experimento para verificar, una ley física, está aplicando principios conductistas. En cambio, el constructivismo permite que el estudiante interprete y relacione esos resultados con su realidad, desarrollando un aprendizaje más profundo. Se utiliza en giras de campo, proyectos ambientales o actividades donde el alumno analiza, reflexiona y saca conclusiones por sí mismo. De esta forma, las ciencias naturales se benefician de ambos. El conductismo da estructura, método y eso, mientras que el constructivismo da comprensión, participación y sentido. Para cerrar, podemos decir que el conductismo y el constructivismo no son enemigos, sino enfoques que se complementarían. Es decir, el conductismo puede aplicarse en las etapas iniciales del aprendizaje, donde se requiere orden, práctica y dominio de conceptos básicos, claro está. Y el constructivismo es más útil en etapas más avanzadas, donde el estudiante debe reflexionar, crear y construir nuevos significados. Ambos buscan el fin de mejorar. ¿Mejorar en qué? En el proceso, pero desde caminos distintos. Una educación equilibrada debe integrar lo mejor de ambos mundos, la organización y la objetividad del conductismo, con la creatividad y la autonomía del constructivismo. Solo así lograremos una enseñanza más humana, más crítica y más conectada con la realidad. Muchísimas gracias por ver este video y que tengan muy buen día.